Muy buenas noches a todos. Gracias por estar aquí en Martes con Kardec. Pues nuestro lector inicial del libro que estamos siguiendo, pues no va a poder estar, pero tenemos muchas lecturas de ambientación que podemos realizar. Entonces va esta que está en el libro Momentos de Salud de Divaldo Pereira Franco y Joana de Angelis, y dice así: insatisfacción y utopía. La insatisfacción es responsable de la presencia de muchos males y sufrimientos en el organismo social y genera desequilibrios que podrían ser perfectamente evitados. Al valerse de mecanismos de evasión, la criatura humana evita asumir su propia realidad y elabora modelos ficticios de felicidad hacia los cuales transfiere sus aspiraciones, produciendo estados de inconformismo y de disgusto a los que se aferra, con lo que pierde, excelentes ocasiones para conocerse y lograr la plenitud. Tales patrones se convierten entonces en sus metas siempre de improbable concreción, e incluso cuando consigue alcanzar los niveles próximos, debido a que sus objetivos son fantasiosos, se mantiene en el mismo estado de morbidez, de desajuste. Pequeñas características le resultan fundamentales y detalles que lo diferencian de lo que considera bello, saludable, estético y feliz adquieren gran importancia, manteniéndolo así en la condición de desdichado, de carácter rebelde y conducta perturbadora. Desprecia los recursos preciosos de que dispone, pues anhela solamente lo que le gustaría ser, tener, parecer. Aguarda en ese clima de disconformidad un milagro que jamás se producirá desde afuera hacia adentro, sin realizar el notable esfuerzo de transformación de conceptos, así como el cambio de actitud desde adentro hacia afuera. Profundiza en tu autoconocimiento y vuelve a descubrirte. Eres conforme te elaboraste en la sucesión del tiempo. Tus matrices se encuentran en el pasado espiritual que nunca más alcanzarás. No obstante, a través de nuevos comportamientos, alterarás el ritmo y los acontecimientos de la vida. Examínate y ten el coraje de enfrentarte tal como te encuentras, para elaborar paradigmas y propuestas reales que conseguirás alcanzar. La fuga de ti mismo no te conduce a ningún lugar, porque jamás te disociarás de tu realidad. Como dijimos, pertenece al libro Momentos de Salud del espíritu Juana de Ángelis, con la mediunidad de Divaldo Pereira Franco. Bien, entonces es un tema bien importante cuando nosotros no estamos satisfechos con la situación que tenemos, con lo que somos, y cuando estamos siempre vislumbrando una posición irreal, un lugar irreal, eh, un trabajo irreal, o sea, escapamos de y no aceptamos nuestra realidad, eh, fugándonos de ese cambio, de esa transformación que a todos se nos pide en cualquier posición en que nos encontremos, no hay excepción, ¿verdad? Pero es importante reconocer que estamos en el lugar adecuado, en el lugar que es, con las personas acordes con nuestras necesidades, y con los que tenemos que realizar un trabajo. Lógicamente que nosotros también, donde quiera que estemos, tendremos que realizar un trabajo íntimo para siempre mejorarnos y mejorar el ambiente donde estamos, porque los ambientes, las personas y nosotros mismos
somos susceptibles de cambiar y de cambiarnos y de cambiarlos, ¿sí? Como todas las cosas, ¿verdad? Como todas las cosas, todas las influencias de nosotros para con los demás ayudan o mejoran o perjudican la situación del ambiente donde nos encontramos, ¿verdad? Entonces, estamos llamados nosotros a cambiar. A veces pedimos siempre que los demás cambien y exigimos un cambio en los demás. Eso jamás se va a dar si nosotros no cambiamos, ¿verdad? Si esperamos que el mundo cambie, tal vez nos quedemos sentados, ¿sí? Una eternidad. Pero si nosotros cambiamos, ya el mundo empieza a cambiar. Entonces, es un llamado a aceptar que somos, quiénes somos, dónde estamos, con quién nos desenvolvemos y a ser activos, dinámicos. Me gusta esa frase de Ricardo Arjona en la canción de Jesús, donde dice que Jesús es verbo, no sustantivo. Eso nos obliga a la acción, así como Jesús estuvo totalmente en acción todo el tiempo que estuvo con nosotros. Asimismo nosotros que tenemos la dicha no de vivir 33 años, sino muchos de los que estamos aquí pues hemos vivido mucho más de 33 años. Entonces tenemos más oportunidades pues de trabajar, de servir. Entonces, ese es el llamado al estar satisfechos con la condición en que estamos, que tenemos, pero no es que nos vamos a quedar con los brazos cruzados. Yo tengo siempre el deber de mejorar, de cambiar, ¿sí? De cambiarme y de cambiar el ambiente donde estoy. Para eso nací donde nací. Para que ojalá con mi paso por la vida mejoren las condiciones, mejoren las relaciones, ¿verdad? Si no lo hacemos, pues postergamos esto para una nueva oportunidad, para una nueva encarnación. Y esa no es la idea. La idea es aprovechar el momento de presente con las circunstancias que tenemos, con las condiciones que vivimos y aún así con todas las dificultades y con todas las situaciones que pueden ser adversas, dar lo mejor de nosotros. Dios no nos pide la excelencia, ¿sí? Dios no nos pide la perfección, pero excelente viene de excederse, o sea, de dar más, de esforzarnos. Eso sí debemos, ¿verdad? Tanto Jesús lo dijo y lo clarificó cada vez más cuando nos dijo, hacer esfuerzos por entrar por la puerta estrecha, ¿sí? Porque la puerta de la perdición es ancha, ¿sí? Entonces Jesús nos habló de esforzarnos. No dijo que la cosa iba a ser sencilla, pero y también nos dijo, el que quiera ser mi discípulo, tome su cruz y sígame. También nos está allí prometiendo un esfuerzo con esa cruz, ¿verdad? Pero que el secreto es la perseverancia, ¿sí? La perseverancia, el esforzarnos y perseverar, ¿sí? Y dicen los espíritus, ya lo hemos dicho varias veces, pero vale la pena, según este tema, vale la pena que lo repitamos, que no se necesitan muchos esfuerzos, que lo que nos hace falta muchas veces es la voluntad, ¿sí? La voluntad. O sea, que no es tan difícil cambiar, pero si la voluntad no está de nuestro lado, jamás podemos tener toda la fuerza del mundo, pero si la voluntad no la tenemos, pues nos dice, el camino es por acá, pero entonces la voluntad es que el camino sea por el otro lado, entonces jamás voy a avanzar porque yo mismo no estoy poniendo de mi parte, ¿verdad? Muy bien, no sé quién más quiera comentar algo sobre esta lectura de ambientación del día de hoy, de este libro de Momentos de Salud de Juana de Ángeles y Divaldo Pereira, que se llama Utopía.
Utopía y desánimo al miércoles. Se me pasó acá el título. Vamos a buscarlo nuevamente. Vamos a buscarlo nuevamente para repetir el título. Insatisfacción y utopía. Insatisfacción y utopía. ¿Alguien más quiere decir algo de lo que aprendió, de lo que entendió sobre este tema de insatisfacción y utopía? Y esa insatisfacción constante, esa queja constante, termina enfermándonos, ¿sí? Porque es un círculo vicioso de negatividad, de pesimismo. Y bueno, fíjense ustedes que hoy hasta estos físicos cuánticos, que ya es un paso más de la física hacia las cosas espirituales, dicen que una de las claves de la salud es la gratitud, ¿sí? Si nosotros somos gratos, si nosotros agradecemos lo que tenemos, lo poquito o lo mucho que tenemos, nos preparamos nuestro corazón, preparamos nuestra mente, preparamos nuestra psicósfera para recibir más cosas. Pero si estamos en ese círculo de la insatisfacción, de la ingratitud, del pesimismo, pues pareciera que se nos cerrara, ¿sí? Nosotros mismos nos enclaustramos, nos encerramos en una atmósfera negativa a los cuales no es que no van a llegar las bendiciones, pero como tenemos un mare magnum, una envoltura negativa, es más difícil que esas mismas bendiciones pues nos lleguen, porque nosotros mismos estamos cerrados a esas bendiciones. Entonces hay que ser gratos, hay que agradecer lo poquito, lo mucho que tenemos. Acordémonos de ese famoso dicho de que no hay mal que por bien no venga. Muchas de las cosas negativas que nos visitan o que nos han visitado, de ahí ha surgido algo bueno, algo positivo, ¿sí? Entonces, ese es un pensamiento que nos prepara para mayores bendiciones, ¿verdad? Cuando tomamos con resignación las situaciones que vivimos, pues preparamos nuestro corazón, nuestro ser, no solamente nosotros, sino todo el medio donde estamos, para mayores bendiciones. Bueno, entonces vamos a organizarnos. No tenemos a nuestro compañero que nos hace la lectura del libro de los espíritus de Cartagena, nuestro amigo Roger, no ha entrado. Si alguien tiene el libro de los espíritus que nos quiera colaborar con esa lectura, maravilloso. También desde ahora quisiera escoger quién abriría el Evangelio según el espiritismo. También me gustaría que alguien voluntariamente quisiera abrirlo. Ya sabemos que el libro de los espíritus, si no se abre al azar, si no llevamos un seguimiento de unos capítulos, el Evangelio sí se va a abrir al azar. Entonces, ¿quién se ofrece? Yo abro el Evangelio, Abel. Bien, María del Socorro abre el Evangelio. ¿Alguien tiene el libro de los espíritus? Me gustaría, porque así yo estoy pendiente de las personas que entran, pero si estoy leyendo y a la vez estoy pendiente de las personas que entran, pues me es un poquito más difícil. No es imposible, pero es un poquito más difícil. ¿Alguien tiene el libro de los espíritus en su mano que nos pueda colaborar con la lectura? Bueno, entonces nos toca a nosotros también hacer la lectura del libro de los espíritus. Bueno, vamos entonces a... Abel, disculpa, Dígame. ya tengo aquí a la mano el libro de los espíritus. Perfecto, Patricia, muchas gracias. Entonces vamos a hacer la oración. Vamos a hacer la oración para darle gracias a Dios por este momento, por esta oportunidad de estar todos reunidos aquí, en este lugar, en esta hora. Gracias a esos trabajadores abnegados que por años nos han acompañado en esta tarea. Son ellos quienes nos inspiran, quienes nos sustentan,
quienes nos ayudan, unidos con nuestros guías particulares, que nos ayudan a resolver todas esas situaciones, todos esos conflictos para poder estar a las 6:30 aquí, preparados y atentos a esta tarea, porque ellos saben cuánto nos benefician estas conexiones, estas reuniones para nosotros, todos los efectos positivos que ella nos trae para nuestra vida y para todos los seres que están a nuestro alrededor también, encarnados y desencarnados. No tenemos ni idea todo lo que se opera, todos los lazos positivos que se dan cuando nos conectamos a estas tareas. Y aun cuando podamos, si no nos hemos podido conectarnos en diferido, también se dan estos procesos porque el mundo espiritual tiene muchos mecanismos, ¿verdad? Entonces le damos gracias a todos ellos por estar aquí reunidos, sustentándonos. Les pedimos que nos ayuden a entender estas lecciones que vamos a estudiar el día de hoy para sacarle el mayor provecho, la mayor moraleja, la mayor enseñanza de cada uno de estos pasajes que vamos a estudiar y salir, por supuesto, con la ayuda de Dios, fortalecidos todos en fe, en motivación, en esperanza, en alegría, ¿por qué no decirlo, verdad? En alegría de tener esta oportunidad y procurar aprovecharla de la mejor manera. Muchas gracias y que así sea. Bien, Patricia, entonces te guío. Vamos por la pregunta 392 del Libro de los Espíritus. El título es Olvido del Pasado. Entonces busca la pregunta 392 del Libro de los Espíritus, es del capítulo 7 del libro segundo, Vida Espírita. Pero mejor te guías por la pregunta, ¿verdad? La 392. Capítulo 7, ¿de qué página? No, búscalo por pregunta, la 392 es mejor. 392, ahí sí la pregunta. Ya busco la 392. Ya la tienes. ¿Ya la tienes, Patricia? El olvido del pasado 392, ¿por qué los espíritus encarnados pierden el recuerdo de su pasado? Exacto. ¿La respuesta? Entonces, el hombre no puede ni debe saberlo todo. Dios, en su sabiduría, así lo quiere. A no ser por el velo que se le oculta ciertas cosas, el hombre quedaría deslumbrado como aquel que pasa sin transición de la oscuridad a la luz. Mediante el olvido del pasado, es más el mismo. Muy bien. Vamos con la siguiente de una. 393. ¿Cómo puede el hombre ser responsable de actos y rescatar faltas que no recuerda? ¿De qué modo puede aprovechar las experiencias adquiridas en existencias que han caído en el olvido? Comprendemos que las tribulaciones de la vida serían una lección para él si se recordara de aquellos que ha podido ocasionarlas. Sin embargo, puesto que lo ha olvidado, cada existencia es para él como si fuese la primera. Así siempre vuelve a comenzar. ¿Cómo conciliar esto con la justicia de Dios? Todo eso larguito fue la pregunta de Kardec, ¿verdad? Sí. Bueno, ahora viene la respuesta. Dale, Patricia. Ahora viene la respuesta. En cada nueva existencia, el hombre tiene más inteligencia y puede distinguir mejor el bien del mal.
¿Cuál sería su mérito si recordara de todo el pasado? ¿Cuál es el espíritu me equivoqué? Cuando el espíritu retorna a su vida primitiva, la vida espiritual, toda su vida pasada se despliega ante él, ve las faltas que ha cometido y que son causa de su sufrimiento. También ve lo que habría podido impedir que las cometiera. Comprende que la situación en que se encuentra es justa y busca entonces una existencia con la cual reparará la que acaba de transcurrir. Busca pruebas análogas a las que pasó o las luchas que considere adecuada para su adelanto y pide a los espíritus superiores al que lo ayuden a esta nueva tarea, que comprende pues que emprende a esta nueva tarea que emprende, pues sabe que el espíritu que se le asignará como guía en esta nueva existencia tratará de hacerlo reparar sus faltas, dándole una especie de intuición de las que cometió. Esa misma intuición es el pensamiento, el deseo criminal que a menudo surge en vosotros y al cual os resiste instintivamente, atribuyen vuestra resistencia. La mayoría de las veces a los principios que habéis recibido de vuestros padres, cuando en la realidad es la voz de la conciencia la que nos habla. Esa voz es el recuerdo del pasado, la voz que os advierte para que no volváis a caer en las faltas que habéis cometido. Si el espíritu que ha ingresado en esa nueva existencia sufre en la jerarquía de los espíritus una gran alegría y dice un recuerdo preciso de lo que hemos sido ni del bien o el mal que hemos hecho en nuestras existencias anteriores, conservamos un cambio, la intuición de ello y las tendencias instintivas son una reminiscencia de nuestro pasado, contra las cuales nuestra conciencia, es decir, el deseo que hemos concebido de no cometer más las mismas faltas, nos advierte para que resistamos. Patri, voy a repetir una última parte porque se te interrumpió un poco la comunicación, ¿oíste? Vamos a ver, vamos a probar con la próxima pregunta para ver, porque se te interrumpió bastante esta última. Dice, esta intuición es el pensamiento o el deseo criminal que con frecuencia os asalta y al cual os oponéis instintivamente, atribuyendo la mayor parte de las veces a vuestra oposición a los principios que de vuestros padres habéis recibido, siendo así que es la voz de la conciencia que os habla, voz que es el recuerdo del pasado y que os previene para que no volváis a caer en las faltas que ya habéis cometido. Ya en su nueva existencia, el espíritu, si sufre con resignación las pruebas y resiste a ellas, se eleva y asciende en la jerarquía de los espíritus cuando vuelva a encontrarse entre ellos. Y también el comentario de Kardec, que después de la pregunta dice, si no tenemos durante la vida corporal un recuerdo exacto de lo que hemos sido y del bien o mal que hemos hecho en nuestras anteriores existencias, tenemos sí la intuición y nuestras tendencias instintivas son una reminiscencia de nuestro pasado a las cuales nuestra conciencia, que es el deseo
que hemos concebido de no cometer las mismas faltas nos previene que resistamos. Bien, vamos a probar con esta próxima pregunta a ver si no se te interrumpe, Patri, ¿oíste? Vamos con la 394. Ah, bueno, discúlpenme. Lo que sucede es que aquí en Santa Marta en este momento hay mucha brisa y el wifi se baja, se debilita. Eso no es culpa tuya, tranquila. Probemos con la 394 para ver si no, entonces ya tendríamos que leer nosotros acá. Tranquila. Bueno. Probemos con la 394. Bien, en los mundos más adelantados que el nuestro, donde los hombres no han, en los mundos más adelantados que el nuestro, donde los hombres no están sujetos a nuestras necesidades físicas ni a nuestras enfermedades, comprenden ellos que son más dichosos que nosotros. Por lo general, la felicidad es relativa. Se la aprecia por comparación con un estado menos dichoso, puesto que en definitiva algunos de estos mundos, aunque mejores que el nuestro, no se encuentran en estado de perfección. Los hombres que habitan en ellos deben tener motivos de pensar propios de su categoría. Así, entre nosotros, si el bien, el rico, no experimenta las angustias de las necesidades materiales como el pobre, no por eso deja de sufrir tribulaciones. Se tornan amargas su vida. Ahora bien, pregunto, si en su posición se creen tan desdichados como nosotros y se quejan de su suerte, dado que no disponen del recuerdo de una existencia inferior que les permita compararla con la actual. También es una pregunta. Voy a repetir también la última parte, sí, que se te perdió. Dice, pues bien, yo pregunto. Se cortó. Sí, pues bien, yo pregunto si en su posición los habitantes de esos mundos, o sea, de esos mundos superiores, se creen tan infelices como nosotros y no se quejan de su suerte, no teniendo el recuerdo de una existencia inferior para término de comparación. Darle la respuesta que le dan los espíritus, Padre. Bien, es necesario dar a esto dos respuestas distintas. Existen mundos entre aquellos que mencionas, cuyos habitantes tienen un recuerdo muy claro y preciso de sus existencias pasadas. Estos, como comprenderán, pueden y saben apreciar la felicidad que Dios les permite disfrutar. Pero hay otros mundos en los que los habitantes, pese a hallarse, como has dicho, en mejores condiciones que vosotros, no por eso dejan de sufrir grandes pesares e incluso desgracias. Estos no aprecian su felicidad por el hecho mismo de que no tienen el recuerdo de un estado aún más desdichado. No obstante, si no aprecian como los hombres, lo hacen como espíritus. Bien, vamos con una ampliación que hace Kardec de esta respuesta. Sí, no hay algo providencial en el olvido de esas existencias, pues dadas, sobre todo cuando han sido penosas. No se relevan en eso la sabiduría divina. En los mundos superiores, donde el recuerdo de la existencia desdichadas no es más que un mal sueño, en cuanto a las dichas existencias afloran a la memoria. En los mundos inferiores, en cambio, no se verían agravadas las desdichas actuales por el recuerdo de las que soportaron en el pasado. De ahí concluimos, pues, que todo lo que Dios ha hecho está bien hecho,
No nos compete criticar sus obras ni decir de qué modo habría tenido el que regula el universo. Bien. De acuerdo. Sí, seguimos con el otro párrafo. Sí. De acuerdo de nuestras individualidades anteriores ocasionaría inconvenientes muy serios. Podría, en determinados casos, humillarnos de manera singular, en otros exaltar nuestro orgullo y por eso mismo obstaculizar nuestro libre albedrío. Dios nos ha dado para que mejoremos exactamente lo necesario y suficiente. La voz de la conciencia y nuestras tendencias instintivas nos quitan lo que podría perjudicarnos. Agreguemos, además, que si tuviéramos el recuerdo de nuestras acciones personales anteriores, del mismo modo tendríamos el de las acciones de los demás, y ese conocimiento podría generar los más nefastos efectos en las relaciones sociales, puesto que no siempre podemos vanagloriarnos de nuestro pasado. A menudo es una dicha que se haya puesto un velo sobre él. Esto concuerda perfectamente con la doctrina de los espíritus acerca de los mundos superiores al nuestro. En esos mundos donde solo reina el bien, el recuerdo del pasado no tenía nada de penoso. Por esta razón, si sus habitantes recuerdan su existencia precedente, así como nosotros recordamos lo que hemos hecho en la víspera, en cuanto a su permanencia en los mundos inferiores, su recuerdo, como lo hemos dicho, no es más que un mal sueño. Bien. Vamos de una vez con la otra pregunta. Sigo, la 395. Sí. Bueno, podemos tener algunas revelaciones acerca de nuestras existencias anteriores. ¿Están escuchando? Sí, claro. No siempre, sin embargo, muchos saben lo que ha sido y lo que hicieron. Si se les permitiera decirlos abiertamente, habría extraordinarias revelaciones acerca de su pasado. Seguimos con la siguiente. Fuerte y bonito. Sí. 396. Algunas personas creen tener un vago recuerdo de su pasado. Desde un vago recuerdo de su pasado desconocido que se les presenta como la imagen fugaz de un sueño que en un vano se intenta retener. Esa idea es solo una ilusión. Esa es una pregunta. Sí. ¿Es solo una ilusión? ¿Es solo una ilusión? Ajá. Respuesta. Entonces dice, a veces es real, pero también suele ser una ilusión contra la cual hay que ponerse en guardia, porque puede ser el efecto de una imaginación sobreexcitada. 397. En las existencias corporales, la naturaleza más elevada que la nuestra, ¿es más preciso el recuerdo que las existencias anteriores? Entonces te da la respuesta, sí. A medida que el cuerpo se torna menos material, recordamos mejor. El recuerdo del pasado es más claro en quienes habitan en los mundos de un orden superior. Vamos con la 398. Puesto que las tendencias instintivas del hombre son una reminiscencia de su pasado, se sigue de ahí
que mediante el estudio de las tendencias puede conocer las faltas que han cometido? La respuesta: sí, sin duda, pero hasta cierto punto. Es preciso tener en cuenta el mejoramiento que ha podido operarse en el espíritu y las resoluciones que ha tomado en el estado errante. La existencia actual puede ser mucho mejor que la precedente. Adelante. Bueno, podría ser peor, es decir, ¿puede el hombre cometer en una existencia faltas que no haya cometido en las precedentes? Respuesta: eso depende de su adelanto. Si no sabe resistir a las pruebas, puede ser conducido a nuevas faltas, que son consecuencia de la posición que él ha elegido. No obstante, por lo general, esas faltas indican un estado estacionario más que un retrógrado, porque el espíritu puede avanzar o detenerse, pero no retroceder. Adelante, 399. 399. Si estás casada, me dices y te reemplazo. Bueno, Patricia. Dado que las vicisitudes de la vida corporal son una expiación de las faltas del pasado y a la vez pruebas para el porvenir, se puede deducir que la naturaleza de esas vicisitudes, el género de la existencia, de estas vicisitudes es género de las existencias anteriores. Entonces te da como respuesta, con mucha frecuencia, pues cada una es castigo por donde pecó. Es castigado, es castigado. Ah, no, aquí dice castigo. Sí, bueno. castigado. Ajá. Por donde pecó. No obstante, no hay que hacer de esto una regla absoluta. Las tendencias instintivas son un indicio más seguro, pero las pruebas que sufre el espíritu guardan relación tanto con el porvenir como con el pasado. Bueno, si quieres yo te ayudo ahí en la última parte, ¿te parece? Ah, bueno. O si lo quieres leer, lo puedes hacer. Es el último comentario de Kardec. Tú dirás, ¿quieres leer o te ayudo? Ah, bueno, yo lo leo. Bueno, dale. Esto es interesante. Bueno. Espérate, déjame, me acomodo que aquí la luz se bajó, que hay problemas con la luz. Ya, ahora sí, aquí estoy más clarito. Llegado el término. Aquí dice, cuando llega el término de la prudencia, le señaló para que... Espérate un momentico, tengo que acomodarme bien, que aquí está más clarito la luz. Cuando llega el término que la providencia le señaló para su vida errante, el propio espíritu elige las pruebas a las que desea someterse, a los efectos que apresurar su adelanto. Es decir, el género de existencia que considera más adecuado para proveerle los medios necesarios para ese fin. Y las pruebas siempre aguardan relación con las faltas que debe expiar. Si triunfa, se eleva. Si sucumbe, tiene que volver a empezar. El espíritu goza siempre de su libre albedrío. En virtud de esa libertad, elige en el estado del espíritu las pruebas de la vida corporal, y en el estado de encarnación delibera cada uno de lo que hará o no, y elige entre el bien y el mal.
Negarle al hombre el libre albedrío sería reducirlo a la condición de máquina. Cuando vuelve a la vida corporal, el espíritu pierde durante un tiempo el recuerdo de sus existencias anteriores, como si un velo se ocultara, cuando todo a veces tiene de ellas una conciencia vaga e incluso pueden serles reveladas en determinadas circunstancias. Pero esto último solo sucede por voluntad de los espíritus superiores, que lo hacen en forma espontánea con el objetivo útil y nunca para satisfacer una vana curiosidad. Las existencias futuras no pueden ser reveladas en ningún caso, puesto que dependen de la manera como se cumpla la existencia presente y de la elección ulterior del espíritu. El olvido de las faltas cometidas no es un obstáculo para el mejoramiento del espíritu, puesto que, si bien éste se conserva de ellas un recuerdo preciso, el conocimiento que de esas faltas tenía en él el estado errante, así como el deseo que ha concebido de repararlas, lo guía por intuición y le induce la idea de resistir al mal. Esa idea es la voz de la conciencia, en la cual lo secundan los espíritus que lo asisten. Si escucha las buenas inspiraciones que ellos le sugieren. Si bien el hombre ignora las acciones concretas que realizó en sus existencias anteriores, siempre puede saber por qué clase de faltas se ha hecho culpable y cuál era su carácter dominante. Para eso le basta con estudiarse a sí mismo y de ese modo podrá juzgar lo que ha sido, no por lo que es, sino por sus tendencias. Las vicisitudes de la vida corporal son al mismo tiempo una expiación de las faltas del pasado y las pruebas para el porvenir. Nos purifican y elevan en caso de que lo suframos con resignación y sin quejarnos. La naturaleza de las vicisitudes y las pruebas que sufrimos también de instruirnos acerca de lo que hemos sido y de lo que hicimos. Así como en la tierra juzgamos los actos de un culpable por la pena que la ley inflige, de ese modo el orgulloso será castigado por la humillación de la existencia en una posición subalterna, el mal rico y el hábil por la miseria. El que ha sido cruel para con los demás por las crueldades que habrá de sufrir, el tirano por la esclavitud, el mal hijo por la ingratitud de sus propios hijos, el perezoso por un trabajo forzado, etc. Listo. Terminamos con este capítulo esta parte y también con el capítulo, o esta parte del olvido del pasado. No sé si quieras tú decir que te tocó leer, quieras decir algo sobre este tema, Patricia. Sí. Ajá. Me pareció que, además de que el tema fue interesante y que tengo algo de conocimiento, pero sentí que me estaban ampliando el conocimiento, que me estaban profundizando, visualicé
cosas y situaciones muchísimo mejor del conocimiento que se me había dado. Era como si hubiese pasado de la lectura a la práctica a través de la misma lectura. Y al mismo tiempo les pido disculpas porque me di cuenta que en algunos momentos cometí errores de narración y de pronunciación. Es que la luz está muy bajita y me toca estarme como rodando para acomodarme con donde encuentre el espacio con mayor claridad. Y hay algunas partes aquí que te dejan enseñanzas muy profundas, porque yo los seres queridos que más he amado y que me hacen falta y que eran mi soporte, sobre todo por mis estados de salud, en este momento no los tengo en el plano físico, sino en el plano espiritual. Y en algunas ocasiones, a través de la lectura, me di cuenta que muchas veces me explicaron en la doctrina, me enseñaron y me guiaron, y aparentemente estaba comprendiendo lo que me estaban explicando, pero no lo estaba entendiendo. Y hoy pude aclarar todo aquello que decía que comprendía, pero que en realidad no entendía. Gracias por escucharme. Qué bueno. Bueno, realmente lo que nos quiere decir esta lectura que es que no es necesario que nos acordemos de todo nuestro pasado, porque muchas veces podría ser, en vez de una ayuda, podría ser un obstáculo, sobre todo para reconciliarnos con aquellas personas con las que nuevamente nos ha tocado convivir, porque mis queridos amigos, tenemos que tener esa conciencia de que esas personas con las que estamos conviviendo hoy no es la primera vez, ¿sí? Y si tenemos dificultades en el contacto, con mucha más razón es necesario nuestra convivencia, porque vinimos pues a limar esas asperezas de nuestras pasadas relaciones que quedaron huellas pues negativas, y que es nuestra tarea en el presente poder resarcir, ¿sí? No importa quién fue el responsable, ¿verdad?, de esa mala situación. Normalmente son ambas partes, ¿verdad? Porque si vemos la historia de la humanidad, nuestras relaciones en el pasado, por lo menos en esta humanidad, en este planeta, pues han sido más feroces que las que son hoy en día, ¿verdad? Entonces, normalmente nuestras relaciones no debieron ser muy buenas. Si recordáramos, figúrese usted, todo lo que nos hicieron aquel y esta y el otro, y sería más difícil la reconciliación. Con solo saber que no hay del todo afinidades, que hay choques, que hay dificultades, pues debemos suponer que las relaciones no fueron del todo bien, ¿verdad? Y hay que procurar arreglar. ¿Con qué? Con la ley de amor, con la ley de amor de Jesús, y que nos recuerdan los espíritus, ¿verdad? El perdón, la indulgencia, la benevolencia, esos tres verbos, perdón, indulgencia y benevolencia, que son las definiciones de la caridad, ¿verdad? Entonces, con eso, pues, podemos mejorar esas relaciones, ¿verdad? No se necesita. Y cuando los espíritus consideran que se necesita, pues nos lo revela espontáneamente, o por lo menos nos da unos indicios de quienes pudimos haber hecho. En los centros espíritas también, cuando entramos a tratamiento, muchas veces se nos revela, ¿verdad?, espontáneamente estas verdades, estas claridades, quiénes fuimos. Pero eso no es para nada necesario, ni tenemos que acudir a regresiones, ni tenemos que acudir a hipnosis para mejorar nuestras vidas, ¿no? Tenemos todas las herramientas, tenemos el conocimiento, tenemos la voluntad, como lo dijimos en la lectura inicial, para mejorar nuestras malas tendencias, nuestras malas inclinaciones. Y conociendo el tipo de prueba que tenemos, también de allí podemos deducir, digamos, cuáles fueron nuestros excesos o nuestras equivocaciones del pasado, ¿verdad? Como suficientemente
Lo dijo Allan Kardec con varios ejemplos, ¿verdad? El mal rico puede sufrir en esta existencia de escasez, ¿verdad? El sabio que hizo mal uso de su sabiduría posiblemente le toque no tener mucha formación en esta existencia. Y así por el estilo, pero tenemos todas las herramientas, tenemos todos los instrumentos para poder triunfar en esta vida sin necesitar recordar todo nuestro pasado, que repito, puede ser más un obstáculo que una ayuda, ¿sí? Y están las intuiciones de nuestros espíritus guías, que es la voz de la conciencia. Están las intuiciones de nuestros espíritus guías y nuestras resoluciones del pasado, ¿verdad? A no repetir esos errores, que son un llamado siempre constante de nuestra conciencia para frenarnos, para perseverar, para persistir, ¿verdad? Vemos personas que con situaciones totalmente difíciles y sin embargo no renuncian a esas luchas, ¿verdad? Situaciones difíciles en zonas peligrosas y continúan y perseveran en esas pruebas, en esas situaciones, porque saben que es lo que necesita, en el fondo, lo que necesita su alma, pasar, atravesar por esas dificultades y bueno, siempre pues esperando, dando lo mejor y esperando la providencia divina también. No sé si alguien quiera decir algo, complementar este estudio del libro de los espíritus del olvido del pasado. Bueno, entonces vamos a abrir el Evangelio. Nos dijo María del Socorro que lo iba a abrir, entonces vamos a hacer nuevamente una elevación de pensamiento para pedirle a esos guías, en este caso, que envuelvan los brazos, las manos de María del Socorro Agredo, quien va a abrir el Evangelio para que ella pueda, con ayuda de esos guías, elegir la lectura más acorde a sus necesidades y a todas nuestras necesidades de todas las personas presentes, y que podamos realmente, eso pueda servir para equilibrarnos, para ilustrarnos, para tener las cosas más claras de todo aquello que necesitamos en esta existencia, Señor. Que esto sea así, que así sea. María del Socorro. Del capítulo 8, Instrucciones de los Espíritus. Dejad que los niños vengan a mí. Cristo dijo, dejad que los niños vengan a mí. Estas palabras profundas, pese a su sencillez, no contenían una simple convocatoria dirigida a los niños, sino a las almas que gravitan en las regiones inferiores, donde la desdicha no sabe nada acerca de la esperanza. Jesús llamaba así él a la infancia intelectual de la criatura formulada, a los débiles, a los esclavizados, a los viciosos. No podía enseñar nada a la infancia física prisionera de la materia, sometida al yugo del instinto, que aún no estaba integrada en el orden superior de la razón y de la voluntad, que se ejerce en función de ella y para ella. Jesús quería que los hombres se acercaran a Él con la misma confianza de esos pequeños seres de pasos vacilantes, cuya convocatoria atrae hacia Él al corazón de las mujeres, porque todas son madres. De ese modo sometía a las almas a su tierna y misteriosa autoridad. Jesús fue la antorcha que disipa las tinieblas, el clarín de la mañana que toca a despertar. Fue el iniciador del espiritismo, que debe a su vez atraer hacia él no a los niños, sino a los hombres de buena voluntad. La acción viril ha comenzado, ya no se trata de
creer instintivamente ni de obedecer en forma maquinal. Es preciso que el hombre siga la ley inteligente, que, que le es revelada en su universalidad. Amados míos, han llegado los tiempos en que, explicados los errores, se convertirán en verdades. Nosotros os enseñaremos el sentido exacto de las parábolas y os mostraremos la correlación poderosa que existe entre lo que fue y lo que es. En verdad os digo, la manifestación espírita se amplía en el horizonte y aquí está su enviado, que habrá de resplandecer como el sol en la cima de los montes. Juan Evangelista, París, 1863. Dice, Bien, María del Socorro. Yo creo que está suficientemente bien explicada con este mensaje el Evangelio. Dejadlo a los niños venir a mí. Yo pienso que puedes darnos tu opinión. ¿Qué opinas de este tema? sí, este tema es muy lindo porque se creía o muchas veces cuando se decía eso, porque está en el Evangelio, en la Biblia, en las religiones católicas, y siempre yo también lo había escuchado y siempre decían, se le hacía la mala interpretación que eran a los niños, a los pequeños de cuerpo físico, ¿cierto? Nunca nos dijeron en estas doctrinas religiosas que no se trataba de la infancia del cuerpo, sino de la infancia del alma. Entonces, es lindo el mensaje del Evangelio porque nos explica que Jesús que iba a hablarles a esos pequeños cuerpos, es a darles a entender, a comprender el reino de Dios cuando ellos todavía aún estaban sus cuerpitos pues físicamente pequeños, pero sí hablaba de esa infancia del alma, ¿cierto? Del espíritu al que él llegaba, porque cuando nos dice, dejad a los niños, venid a mí, porque de ellos es el reino de Dios, no quiso decir que solamente se iban a salvar los niños. Él lo que quiso decir es que nosotros debemos de ser como niños en nuestro interior. ¿Y qué hace un niño? Un niño perdona, un niño ama, un niño tiene sinceridad. Si al niño lo ofenden, le hacen algo, lo castigan, el niño al momentico le ha pasado, al momentico se olvidó de eso, mientras que nosotros los adultos somos rencoristas, orgullosos, egoístas, el niño no. A eso se refería Jesús cuando se refiere a los niños, a ese corazón sencillo, a ese corazón humilde y bueno, sano, limpio, que es como Él nos quiere a nosotros. Muy bien, maravillosamente explicado. Yo lo que agregaría sería que tenemos que esta lectura, que este estudio nos obliga sinceramente pues a orar más por esos niños espirituales, que era lo que, como tú decías muy bien, ¿verdad? Los viciosos, los todavía instintivos, los que no han crecido espiritualmente. Si nosotros ya tenemos un nivel de comprensión mayor, pues debemos orar por los que están en la retaguardia, digamos, todavía un poco atrasados, ¿sí? No para creernos superiores, sino para poder ayudarles, así sea con oraciones, ¿verdad? Y lógicamente que cuando tengamos la oportunidad de interactuar con alguna de estas personas, pues aconsejarles, ayudarles, no verlos como desechables, como la mayoría de las personas los ve como desechables, como inservibles, y aún deseándoles pues que no estén ya en esta tierra, ¿no? Es importantísimo que estén y es un reto para todos nosotros que podamos ayudar, sino no solamente ojalá con nuestras oraciones, sino con otro tipo de ayudas también para rescatar a esos niños espirituales, porque, eh, porque es nuestro deber, ¿verdad? Ahora,
como tú muy bien lo decías, Jesús añadió, dejad a los niños venir a mí, porque el reino de los cielos es para quienes se les parece. Y lo que se les parece es lo que tú acabaste de describir, las características del niño, de la ternura, el candor, el amor. Los espíritus superiores se parecen a estas características que en los niños son instintivos, ¿sí? Porque después cuando ese niño crezca, él va a mostrar realmente cuál es su crecimiento. Si de verdad es candoroso, va a ser candoroso, pero muchas veces se va a cambiar ese candor instintivo por una personalidad fuerte, difícil, ¿verdad? Que es cuando va a aflorar verdaderamente ese ser espiritual. Pero los espíritus superiores son candorosos, son amorosos, porque han evolucionado, han progresado, porque han practicado la ley de amor de Jesús. Ese es nuestro reto, volvernos esos niños ya espirituales, candorosos, amorosos, ¿verdad? Que no se resisten al amor de nadie, que perdonan, que disculpan, que siguen adelante, que oran, que apoyan, ¿verdad? Entonces, ese es nuestro reto, pasar de ese progreso que tenemos hoy en día al de los reinos de los cielos, ¿sí? Donde, según las palabras de Jesús, porque el reino de los cielos es para los que se les parece, ¿verdad? Y hemos visto seres angelicales que han pasado por la tierra, ¿verdad? Como la Madre Teresa, como muchos hoy en día, ¿verdad? Que han demostrado amor, cariño, afecto, tantos trabajadores en el mundo. Lo que pasa es que eso no se publica, las noticias no publican las cosas buenas que hacen los demás, ¿verdad? Estos medios maravillosos como Chico Xavier, como Divaldo Pereira, todo lo que han hecho por sus sociedades donde han interactuado es maravilloso. Maravilloso. Entonces, estamos llamados y la doctrina espírita nos puede ayudar si lo queremos, tenemos la voluntad, nos puede ayudar a tener ese candor, ya no instintivo de los niños, sino el candor evolutivo que lo da cuando nos renunciamos a nosotros mismos, cuando amamos, cuando perdonamos, ¿verdad? Estamos a tiempo, estamos en el lugar adecuado, estamos en el tiempo adecuado, estamos con las personas adecuadas para desarrollar esas buenas cualidades. ¿Alguien más quiere decir algo, quiere añadir algo sobre el Evangelio y sobre los temas que hemos tratado hoy? Hola. Hola, Patricia. Sí, fue muy bonito el Evangelio y además de bonito, disculpa, se me olvidó el nombre de la compañera, lo expresó. María del Socorro. María del Socorro lo explicó muy bien y con tu explicación aún más, pero a mí me sirvió para dos áreas. La una es todo lo que ustedes explicaron y la otra es que aquí en Santa Marta, en la comunidad Francisco de Asís, se trabaja el proyecto Rayito de Luz dentro de la Fundación Oasis de Amor, y resulta que a raíz de la pandemia pues el trabajo ha sido muy, muy difícil para poder seguir trabajando con los niños, porque la fundación y la parte asistencial se hacen una parte que es extremadamente vulnerable y que en estos estados en que estamos es extremadamente peligrosa, pero se ha seguido trabajando las personas, sobre todo las que tienen una mejor salud física. Pero hace exactamente unos 10 o 15 días que nos reunió el director, el profesor Ubaldo, a un grupo más pequeño, nos explicaba que teníamos que retomar el área un poco más presencial, y yo estoy entre las personas que trabajan directamente en la fundación algunos días de la semana, y mentalmente dije, ¿y yo cómo hago con mi problemática? Entonces lo que pensé fue, Señor, yo deseo que de alguna manera me lo confirme o me lo muestre, porque yo siento temor.
Eso lo dije mentalmente y en oración. Y hoy me lo están esclareciendo. El trabajo para con los niños. Qué bueno. Así es. Exacto. Gracias. Bueno, no abriste tú el libro, pero estuviste en el Evangelio y salió. No era solamente para María del Socorro, sino para todos los que estamos presentes. Muy bien, nosotros acá en Fusenda también tenemos una labor con niños que también hemos abandonado por estos meses de pandemia, así que también es un llamado a que poco a poco retomemos este trabajo. Bien, vamos a darle gracias a Dios entonces. Yo voy a empezar a orar. Si alguien quiere continuar, bien puede hacerlo.